Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu y hoy para comentarles que la señorita Carmen Aristegui, periodista que tiene un espacio en CNN, ha jugado un papelón hace un par de días, pues estaba entrevistando al escritor peruano, el señor Mario. El señor Mario Vargas Llosa, que no se prestó a aceptar lo que estaba diciendo, no se prestó a decirle sí a todo lo que venía diciendo Aristegui. De hecho, tenía un punto de vista bastante más centrado, más certero desde mi punto de vista, sobre la situación boliviana. Escuchen lo que va a decir la periodista Carmen Aristegui, que realmente es insultante para los bolivianos que tienen dos dedos de frente y quienes han estado viviendo lo que ocurrió en Bolivia. Un descomunal, vergonzoso, grotesco fraude electoral, orquestado por supuesto por Evo Morales, por su Tribunal Supremo Electoral, por todo aquel que está allegado o que le endulce el oído o le endulzaba el oído a Evo Morales. Ahora ya no lo puede hacer, pues Evo Morales está en México. Bien que hizo, pues la justicia boliviana lo va a buscar. Escuchemos lo que tiene que decir la señora Carmen Aristegui. Y como tenemos pocos minutos, te propongo que a partir precisamente de escucharte hablar del tema de tu libro, pues estás hablando de este golpe militar en 1954. Estamos en 2019, fines de 2019, y América Latina está viviendo un momento convulsionado, una efervescencia social y política muy fuerte. Bolivia hoy es un asunto en donde Evo Morales acusa golpe de Estado. Evo Morales es asilado en México. Evo Morales pues protagoniza una circunstancia compleja y difícil. Pero el golpe de Estado en Bolivia lo trata de dar Evo Morales, ¿no es cierto? Sí. En unas elecciones amañadas, en unas elecciones al revés, pero bueno, que misteriosamente En mi opinión es al revés. O sea, Evo Morales, quien debió irse hace dos gestiones, recordemos que la constitución política boliviana no permitía la reelección, por eso Evo la cambió, y donde permitían una reelección, y con trucos sucios sí que se aplazó ese tiempo donde Evo Morales tenía que dejar el poder, hasta que finalmente se destapó la cara y no le importó que lo vieran como un dictador. Empezó a hacer todo tipo de intentos para poder permanecer en el poder, como Fidel Castro, y morir en el poder, y morir impune, sin que lo investiguen, sin tener ningún tipo de culpabilidad o de juicio en su contra, porque seamos honestos, se han descubierto demasiadas irregularidades en su gestión, en todas sus gestiones, de gran parte de su entorno. suspenden por 2 días para justificar el amaño. Vamos a escuchar de nuevo lo que responde el señor Mario. Compleja y difícil. Pero el golpe de Estado en Bolivia lo trata de dar Evo Morales, ¿no es cierto? En unas elecciones amañadas, en unas elecciones al revés, pero bueno, que misteriosamente se suspenden por 2 días para justificar el amaño. Entonces, yo creo que claramente sí hubo un intento de golpe de Estado, pero que lo protagonizó Evo Morales. Pero Mario, a ver, vamos a entrar en materia. Supongamos que hay un conflicto electoral, y lo hay. Un conflicto de carácter postelectoral y la discusión sobre si hubo o no algún tipo de amañamiento. Pero ese es un tema que conduce a una circunstancia en donde al final de cuentas hay un golpe. Pero digamos, donde tú tienes que recordar que le dice, Evo Morales estaba 14 años en el poder gracias a amaños, en gran parte gracias a amaños, que sus victorias electorales eran victorias muy relativas, muy cuestionadas internamente por Bolivia, y que clarísimamente en estas elecciones él suspende, bueno, a través del Tribunal Electoral, un tribunal cómplice. Hoy día todos sus miembros están presos y van a ser juzgados. ¿Para qué? Para justificar un amaño, una estafa electoral al pueblo boliviano. Tú sabes que yo viví de chico en Bolivia 10 años. Tengo mucho cariño a Bolivia, y es un pueblo muy bravío el boliviano, es un pueblo muy valiente,
y es un pueblo que se ha levantado contra Evo Morales, no porque fuera indio, como se ha dicho, qué estupidez, que el pueblo boliviano se levantó contra Evo Morales porque no era, en primer lugar, no era indio. No era. Y ese pantallazo, esa tontería que se ha estado diciendo de que a Evo Morales lo expulsaron porque no soportan que un indígena esté en la presidencia. Ha estado 14 años. Qué estupidez asquerosa. Me estás diciendo de que nadie lo soporta en el poder. Si ha estado 14 años en el poder. ¿Cómo que nadie lo soporta? 14 años. Por Dios. Ser un mestizo cultural como somos la inmensa mayoría de los latinoamericanos, felizmente. Y en segundo lugar es el intento de golpe de Estado el que crea este movimiento popular del que van a resultar ahora elecciones limpias con participación de las instituciones internacionales, la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, con observadores independientes. Entonces vamos a tener unas elecciones libres en Bolivia y bueno, pues polémico eso, lo que... eso hay que Pero a ver, felicitarlo, Mario, ¿sabes? a ver, Mario, desde luego no compartimos el punto de vista, yo tengo una opinión totalmente distinta, pero la que importa aquí es escuchar la tuya. ¿Qué dices frente a una escena como la que se vivió con una política como Añez, que toma el poder de esta manera, que le pone la banda presidencial un general con signos religiosos en torno suyo? Eso es una circunstancia golpista, Mario. No caricaturices, pues. Escuchen la lección magistral que le da el señor Vargas Llosa a Aristegui. Le enseña cómo es la política, bueno, la constitución boliviana, no la política, la constitución boliviana, que parece ignorar o finge ignorar la señora Aristegui. Escuchen con atención. Lo ocurrido en Bolivia. Es la escena. La escena en Bolivia es el levantamiento indígena, es el levantamiento de los indígenas, de la chiquitanía cruceña, de muchos indígenas absolutamente indignados con el intento de golpe de Estado de Evo Morales. Esa es la base popular que se enfrenta a Evo Morales y que finalmente termina sacándolo del país. Déjame un segundito aquí. Tú dices, el que da el golpe es Evo. Al final de cuentas, con toda la discusión que queramos respecto al cuarto mandato o a cómo llega al cuarto mandato y el referéndum, al final hay un proceso electoral en el que participan los opositores y al final de cuentas gana en primera vuelta. Pero ese proceso electoral está estropeado por el intento de estafa, de engaño al pueblo boliviano. Se para durante 24 horas. Es un conflicto electoral. El escrutinio se para 24 horas para que pudieran hacer el fraude. Porque la tendencia era clarísimamente a favor de Carlos Mesa. Pero a ver, aquí. La OEA hace la auditoría y dice Evo Morales. La OEA se ha portado maravillosamente bien. Es tu opinión, que no comparto. Por fin una institución democrática que defiende la democracia en América Latina. Hay que rendirle un homenaje a Luis Almagro. ¿De verdad? Bueno, en esa parte yo discrepo del señor Vargas Llosa. Almagro no hay que hacerle un monumento. Recordemos que Almagro fue el que dijo, y cito: excluir a Evo Morales a estas alturas sería discriminarlo. Esa tontería. Por eso yo discrepo de ese pequeño punto que toca el señor Almagro. Yo no le haría un monumento al señor Almagro. Por primera vez tenemos un secretario general de la OEA que se preocupa por la democracia en América Latina. Sus antecesores no se preocupaban en absoluto por la democracia. A ver, Mario, dime una cosa. Está la auditoría de la OEA y Morales dice. Y la auditoría de la OEA dice que había un intento de fraude clarísimamente y que por eso se interrumpe el proceso electoral. Y dice Morales, sí. Estoy de acuerdo que se repitan las elecciones, como lo plantea la OEA. Y ya el golpe está en curso, porque a pesar de que dijo que se repitan las elecciones... Pero ¿cuál es el golpe? La OEA, antes de brindar su informe, Evo Morales ya pretendía ir a nuevas elecciones, intentando adelantarse al informe completo, el informe oficial. Y me da risa como la señora Aristegui da esto como una banderita de: ¡hey, me están haciendo un golpe de Estado!
El intentar adelantarse no fue más que un intento barato de seguir permaneciendo en el puesto de participar nuevamente en esas elecciones. Si la anterior la anterior elección fue fraudulenta, los autores, los que cometieron esas fechorías, tienen que ir presos, incluido si es que eran responsables Evo Morales, García Linera y toda su cúpula de masistas. Me estás diciendo, señor Aristegui, de que Evo Morales tendría el derecho, pese a haber posiblemente orquestado este fraude electoral. No seamos tontos. Si lo intentó una vez, en este caso hipotético, lo va a volver a intentar. Por supuesto que sí. ¿Quieres que vayamos a elecciones con él de nuevo? Y él propuso cambiar a los vocales. No propuso yo me retiro. Dijo con una nueva cara o algo así. Pero recordemos que obviamente en las elecciones primarias él podría participar junto con esa nueva cara y posiblemente iba a seguir siendo candidato. O sea, no seamos tontos. El golpe es el que quiso dar él. El jefe de las Fuerzas Armadas le dice, váyase. ¿Qué es eso, Mario? El golpe es el que quiso dar él, suspendiendo el escrutinio durante 48 horas. 48 horas para amañar los resultados del escrutinio. ¿Bolivia tiene derecho de tener elecciones amañadas? No. Un señor Bolivia que ya estaba 14 años en el poder, 14 años en el poder. Es decir, se había convertido Evo Morales en un pequeño dictadorzuelo, tramposo, que engañaba mediante elecciones fraguadas. Entonces, el pueblo boliviano ha hecho muy bien de levantarse contra la imposición de un fraude. Ha hecho muy bien. Esa debe ser el ejemplo para América Latina. No aceptarlos. No aceptar a los dictadores. La señorita Aristegui parece que no ha leído este informe. Aquí un breve resumen. Acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección. Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial. La paralización intencional y arbitraria sin fundamentos técnicos del sistema de transmisión de resultados preliminares TREP. Introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica, servidores denominados BO1, BO2 o BO20. Se mintió al respecto de la configuración real del servidor oculto, que ya sabemos que había un servidor oculto. Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TREP, del Tribunal Supremo Electoral. Y un montón más de irregularidades. Ay, Dios. Lo interesante de esto es que este programa lo ponen en la CNN. La CNN, tan acusado de que está en contra de Evo Morales, tienen a esta periodista que parece besarle los pies al señor Evo Morales y se tragó el cuento victimista que contó Evo desde México. Bueno, afortunadamente en la CNN tienen la mente bastante abierta y no solamente tienen a esta periodista, la señora Aristegui, trabajando para ellos, sino que también a otros periodistas que tienen la mente bastante más centrada, que no se tragan el cuentito victimista que cuenta Evo Morales desde su palacio o su mansión en México. Recordemos que el señor Morales tiene más seguridad que el propio presidente López Obrador. Creo que incluso podríamos decir que vive mejor. Nombrado recientemente por la presidenta Yanine Áñez. Don Jaime, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, Fernando. Un gusto y un privilegio estar en tu programa nuevamente. Al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, pues hablar de esto, don Jaime, que ha recibido usted primero, antes que nadie, se lo entregaron ahí en la OEA. Después de revisarlo, don Jaime, ¿no le parece a usted esto aterrador
en el ámbito regional, no nada más en Bolivia, sino en el ámbito regional, cuando llevamos la actividad de Neotec, por ejemplo, en tantos países. ¿Cuál fue su primera reacción, don Jaime? ¿Qué fue lo que pensó acerca de este informe? Mi primera reacción fue de tristeza, porque es, como dices, aterrador el tema. Yo tengo 20 años de experiencia en seguir elecciones. He estado con el Centro Carter, con la OEA, he hecho en Bolivia, he hecho como consultor independiente en Dominicana, y nunca he visto un caso como este de corrupción electoral en todos los grados de un proceso electoral. Y estamos hablando de una auditoría que se inicia el 20 de octubre hasta hoy día. No comprende los delitos electorales anteriores, como el uso de bienes y recursos del Estado, la imposición a los sindicatos y a los funcionarios del Estado a que voten, el control del voto, bueno, toda esa fraude electoral que se dio antes. Es un documento que muestra un fraude monumental, muestra la calidad de los personajes, de los 36 técnicos de la OEA que estuvieron ahí, peritos en todas las áreas del sistema electoral, y la valentía del secretario Luis Almagro de presentar en la noche de ese fin de semana el documento, a pesar de las amenazas y las llamadas de Evo Morales para que no lo haga. Fue ayer un documento muy triste, pero también fue con mucha satisfacción que vimos que la OEA cumplió su rol. No pudo ser el secretario general quien me entregó, sino su jefe de gabinete. Almagro estaba en la reunión del TIAR en Bogotá, y fue un momento de verdad, una mezcla de emoción por la calidad y de tristeza porque cómo se ha degradado la cultura democrática en Bolivia durante Evo Morales. El tema, por supuesto, ha generado muchas reacciones de parte y parte. Y lo hablábamos antes de entrar al aire, lo hablábamos usted y yo, don Jaime. Hay todavía quienes tratan de descalificar este reporte, este informe, esta auditoría de la OEA. ¿Qué opina acerca de esto? Porque lo hay, usted y yo hablábamos en el corte, que incluso lo hemos leído. Hay quienes hacen atribución incluso a un instituto estadounidense que habría hecho investigación diciendo que no existió el fraude. Sí, hay personas que están compartiendo información dudosa. Hay quienes dicen de manera absurda que la OEA sí le da la victoria a Evo Morales, el tonto zurdo que está en México, el chapucero, y muchos otros más. También hay quienes se tragan una fake news, donde creo yo que es una fake news, pues una institución, como lo dice el señor del Rincón, una institución estadounidense dictamina que no hubo fraude en Bolivia. ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué momento fueron a Bolivia? No se vio. Por las noticias en Bolivia no se vio absolutamente nada. Ninguna delegación de Estados Unidos llegó a Bolivia para hacer un conteo de los votos, una auditoría independiente. Completamente una tontería. En Bolivia, ¿qué valor le da esto? ¿Qué peso tiene para usted? ¿Qué opina acerca de quienes insisten después todavía de este reporte que las cosas no son como las dice la auditoría de la OEA? Mira, Fernando, gracias a tu trabajo, a esta exposición que se ha hecho hoy día, se ha visto la gravedad del fraude. La OEA, 36 expertos hablan de manipulación dolosa del proceso electoral que invalida esta elección. Al hablar de dolo es más fuerte que fraude, aunque son sinónimos. La connotación de dolo quiere decir que es una actividad destinada a cometer un delito criminal, sabiendo que este delito, esta acción es ilícita. O sea, esto va más allá del fraude. Las pruebas son fundamentales. Hay 300 o más páginas de pruebas, fotocopias, actas adulteradas, actas que son escritas por una misma persona antes de la votación. El fraude es escabroso, y tenemos que un documento de casi 400 y más páginas
que salió ayer, lo recibí a las 5 de la tarde, y tenemos en la mañana del día siguiente supuestos intelectuales y operadores de lo que se llama el Grupo de Puebla, criticando a la OEA y diciendo que no hubo fraude sin haber leído ese documento. Es muy triste y nos muestra algo terrible, Fernando, es que hoy día la ideología prevalece sobre la verdad, sobre la decencia humana y sobre la democracia. Son consignas ideológicas y no tienen ningún reparo en mentir, en no leer un documento, desacreditarlo, atacar a Almagro. Ese señor Weisbrot, que es uno de los que firma la carta, ha sido un defensor de Chávez y de Maduro durante todos estos años, y todos sus documentos son tendenciosos y no se acercan a la verdad en lo más mínimo. Es lamentable, pero estamos lidiando los bolivianos con esta avalancha de ataques por parte de estos operadores intelectuales, digamos, pero también de vandalización en nuestro consulado en Buenos Aires. Han habido ataques, hay gente que se ha entrado al consulado, igual a la embajada de Bolivia en Buenos Aires, y vemos en México todo también este desarrollo de actividades que están causando problemas en Bolivia. Déjeme marcar una pausa, don Jaime, para regresar a hablar un poco acerca precisamente de qué es lo que esperarían ustedes, qué es lo que esperaría Jaime Aparicio como embajador de Bolivia ante la OEA, la presidenta Yanine Áñez, de México. Después de este informe contundente de la OEA sobre la auditoría llevada a cabo, ¿qué esperarían de México? ¿Qué esperarían del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No de México y los mexicanos, por supuesto que no. Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperarían después de esto? Teniendo a Evo Morales y a García Linera ahí, exiliados. Pero ya con este documento, pues las cosas creo que cambian, ¿no? Sí. Pero me dice usted después de la pausa, y bueno, no sé, tal vez haya por ahí ya alguna reacción. Si puede, la comparte con nosotros, por supuesto, se lo voy a agradecer. Regreso entonces con... Bueno, yo creo que va a ser evidente lo que los políticos de México van a hacer. Van a tener ahí a su mascota boliviana, ¿no? A Evo Morales lo van a tener ahí. Pese a que sea o no un candidato fraudulento, pese a que haya hecho fraude, aunque viole lo que es el acuerdo de los asilados en México, donde no se les tiene permitido hablar de política ni generar alguna turba o incentivar a hacer una turba en Bolivia o opinar sobre política, Evo Morales lo hace a vista y paciencia del gobierno mexicano. Tristemente. Bien. ¿Qué opinan ustedes? En este video creo que falta una parte. Creo que sí, porque yo recuerdo haber visto una parte un video donde decía y explicaba parte de la constitución política boliviana. A ver si lo encontramos acá. Y como tenemos pocos minutos... Vamos a adelantarlo. Ha hecho muy bien. Esa debe ser el ejemplo para América Latina. No aceptar los fraudes políticos, no aceptar a los dictadores que quieren eternizarse en el poder. Entonces, creo que es muy interesante y hay que respetar, digamos. Ahora, ¿que ha habido cosas truculentas? Pues sí, naturalmente, nuestros países son truculentos. Entonces, naturalmente que haya truculencias en Bolivia, en México, en el Perú, pues sí, desde luego, siempre va a haber cosas truculentas. Bueno, Mario Vargas Llosa, desde luego los minutos que tenemos no son suficientes para seguir hablando del asunto. Habremos de tener oportunidad. No compartimos los puntos de vista y no es necesario que se... Tal vez habré recordado mal. Bueno, qué pena. Qué pena, en mis recuerdos vivirá eso. El señor Jaime Bailey ha criticado duramente a Carmen Aristegui por ese atrevimiento. Me ha sorprendido mucho la otra noche ver que la periodista mexicana de CNN en español, la señora Aristegui, yo la verdad no veo su programa porque si me quiero quedar dormido tomo mis pastillitas, ¿no? Pero sé que funciona como un sedante, un ansiolítico para mucha gente desvelada. Esta señora o señorita, con malos modales, muy necia, muy majadera, impermeable a la verdad,
interrumpía al gran escritor peruano Mario Vargas Llosa en defensa de Evo Morales. Y decía que Evo no había hecho un fraude, que Evo era una víctima de una conspiración, que le habían dado un golpe militar. Y entonces el Vargas Llosa, con una paciencia, deberían canonizarlo, trataba de explicarle a esta comadreja mexicana, defensora de Evo Morales, a sabiendas que Evo Morales se ha pasado 14 años defendiendo a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Pero esta comadreja mexicana de Aristegui no le importa eso, ¿no es cierto? Que Evo Morales sea un adulón de dictadores y un enemigo sistemático de la libertad. No. Ella a Evo Morales lo glorifica, lo pone en un panteón, en un altar. Entonces Vargas Llosa le tenía que decir, pero perdón, el golpe no ha sido contra Evo. El golpe lo ha hecho Evo al perpetrar un fraude, que es un mismo argumento que con la lucidez habitual Vargas Llosa le expuso anoche aquí en Miami a Jorge Ramos en la Feria del Libro. Desde luego no compartimos el punto de vista, yo tengo una opinión totalmente distinta, pero la que importa aquí es escuchar la tuya. Esto, por supuesto, se los voy a dejar en un comentario fijado para quien lo quiera ver. Empieza más o menos por acá, el minuto 6, 6 y medio, más o menos por ahí. Bien, ¿qué opinan de este video? ¿Qué opinan de la periodista? Muy aduladora de Evo Morales, muy a favor de Evo Morales. Realmente es impresionante, son dos puntos de vista completamente contradictorios. Bueno, un punto de vista y otro que tiene la verdad de su lado, obviamente. Hay resultados que son verídicos, no se está inventando nada. Y por otro lado, una persona que realmente tiene solo un punto de vista a su favor, más no la verdad, ¿no? Y me parece chocante que existan estos dos tipos de periodistas. Uno, creo que ya lo quité, al señor del Rincón y a la señora Aristegui en el mismo medio, ¿no? CNN. Bueno, ¿qué opinan sobre esto? Por favor, déjenme abajo en la caja de comentarios lo que es su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal, que son Luis Jiménez, Chris Rex, Charlotte Valentine, Helmut Prado Rivero, Remo Zafira, Lisandrot, Fernando Aguilera, No One Tristak y Don Elías Ediciones. Muchas gracias por ser miembros de este canal. Si tú quieres ser miembro del canal, tienes que darle clic aquí, unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay problema, igual vas a poder ver todos los videos que vaya a subir. Un enorme saludo para todos los que llegaron al final del video. Cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.